Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una alegría, de verdad que es una alegría, no es una frase cliché, es una alegría verlos. Hace 2 meses, como estoy comisionado por el consistorio en Coronel, trabajando con el pastor Guillermo, y se extraña, de verdad que se extraña, las caras conocidas, el poder saludarnos. Así que para mí es muy grato estar acá, ¿ya? Se me encomendó la predicación, como estamos hablando de la sabiduría, y leer el Salmo 111, ¿ya? Vamos a dar lectura al Salmo 111. No tiene autor y no tiene título. Son 2 datos freak, ¿ya? Pero entendemos que el autor de la Escritura es nuestro Dios, ¿ya? El nombre del autor no sale, no se encuentra en los anales de la historia, ¿ya? Y tampoco el título. Sí se cree, se piensa y se dice que habla, con respecto a la lectura, de las obras redentoras del Señor. También elogio de las obras divinas. Y también Dios cuida a su pueblo, que en algunas Biblias sale como subtítulo, ¿ya? Dice así: Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso Jehová, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre. Ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por estar aquí reunidos para conocerte más a ti, Señor, para glorificar tu nombre, para estar en comunión con los hermanos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de doblegar nuestra voluntad y reunirnos como tú nos mandaste, Señor. Gracias, Señor. Queremos, como así los discípulos de Emaús, que tenían los ojos velados, cubiertos, que tú puedas, por medio de tu Santo Espíritu, quitarnos el velo de los ojos para poder ver realmente lo que tu palabra dice a cada uno de nosotros, lo que tu palabra nos comunica y nos enseña cada día. Gracias, Padre, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar agua primero. Todos los días nosotros tenemos noticias complicadas. Todos los días vemos situaciones a nivel comunal, regional, país, la nación entera, el mundo entero. Guerras, y no solamente los que nos muestran la tele, que son las 2 más complicadas, que son la de Israel, Palestina, y la de Ucrania, Rusia. Hay muchas más guerras. Muchas más.
cerca de Israel, Yemen, me parece, estaba bombardeando los barcos ingleses y de Estados Unidos. Y el mundo dijo, paren, porque ya se va a transformar en una escalada muy grande, ya que Irán estaba apoyando a los musulmanes de ese sector y había un estrecho que pasaban los barcos. Entonces, de repente como que quieren poner paño frío a una situación que se ha vivido siempre. Siempre. Nosotros, estas cosas nos producen angustia, nos producen temor, ansiedad, soledad, depresión, tristeza, desesperanza. El hecho de que la economía pueda subir, bajar, de que los inversores se van a ir con las inversiones a otros países, todo nos produce temor. Nos produce temor que en la empresa digan, oye, parece que va a haber un ajuste. Y estamos como Judas, ¿seré yo maestro? Pensamos que nos va a tocar alguna vez. Y nos tocan muchas veces. Porque la vida no es lineal. La vida no es lineal en el sentido de que no, estoy contento, sí, y del 1 al 10, un 5, y estoy triste, sí, y del 1 al 10, un 5, no, nadie. Nadie podría, con todo lo emocionales que somos, con todo lo sentimentales que somos, nadie podría decir que somos planos. Nuestra vida tiene que ver con momentos de alegría, de tristeza, de frustración. Ya, no, la parte de arriba es la alegría, ¿ya? Esa es la parte positiva y la parte negativa, ¿ya? En este cuadro mental que nos tenemos que hacer, ¿ya? Esa línea, empiezo de nuevo porque había puesto la frustración en la parte positiva. Alegría, tristezas, frustraciones, ¿ya? Muchas veces tenemos logros, incentivos. Entonces, nuestra vida va avanzando no en forma lineal. Entonces, no es pura felicidad. Hay tristezas también. No es puro optimismo. Hay frustraciones. No es puro, no, sí, para allá voy a la meta. Estoy escuchando al coach, no sé, Lagarto Juancho, para no ofender a nadie. Y pensamos que piensa positivo porque te va a ir positivo. Y tiene una verdad entre comillas el tema. Tenemos algunos de nosotros personalidades positivas. Y uno dice, veis siempre el vaso medio lleno. No, qué bueno que me hayan echado del trabajo, porque así ahora sí que voy a empezar con el emprendimiento. Y la otra persona, amigo, pareja, mamá, papá, dice, viendo el vaso medio lleno, medio vacío, gracias hermana, medio vacío, dice, no, pero ¿cómo le fue? No, pero sí. Entonces uno dice, me encantaría tener el carácter de este hermano o de este amigo. Que pase lo que pase, le refala. Todo es como, no, qué bueno. Si uno dice, ¿llorará en la noche en algún momento con la crisis? Porque lo ve tan positivo. Entonces, no somos solamente de victorias, sino que en nuestra vida, de nuestra naturaleza caída, hay muchas derrotas. Muchas derrotas. Nosotros podemos vivir una vida sabia, donde podemos tomar buenas decisiones, donde podemos poner a Dios en primer lugar, y muchas veces lo que nos puede pasar malo nos da el contentamiento de algo que es primordial en nuestra fe, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Cuando elegí este salmo, porque uno empieza a buscar qué salmo es el más cortito, qué salmo tiene un poco de historia para uno, porque la mayoría es poesía. Y en esa poesía uno no puede poner 3 puntos. No, porque es una poesía. Y aparte que esta es una poesía acróstica o alfabética, que salen las 22 letras del alfabeto hebreo.
excluyendo la primera palabra que dice aleluya. Acróstico. ¿Ya? Los especialistas dicen que es un salmo acróstico. Y uno sigue investigando y dicen los especialistas que es un himno cantado en el templo, en las sinagogas y en las iglesias. Entonces voy a buscarlo por el género literario de himno. No, tampoco, poesía. Y aparte de todo eso, dicen que es un salmo sapiencial, o sea, de sabiduría. O sea, tiene una connotación de muchos géneros ahí, como acróstico, y se decía que el alfabeto lo ponían, el Salmo 119 es como el máximo de un salmo acróstico, ¿ya? El Salmo 119. Decían que lo hacían de esa forma, una para hermosear el salmo, pero lo más importante era para memorizar. Para memorizar. Porque la prosa es difícil, pero las canciones, uno anda cantando Chayanne de repente en la casa y se le queda pegado, o está cantando otra canción. Siempre, entonces, la poesía, la música, como que da mayor facilidad de recordar. ¿Ya? Yo dije Chayanne para ver a algunos hermanos y algunos hermanos asintieron, ¿no? Así que después vamos a orar por eso, ¿ya? Es importante entender que no es historia ni es profecía, pero igual sale profecía e historia, ¿ya? Cuando nosotros entendemos que es un salmo que es para recordar las obras de Dios, ¿ya? Debemos entender que es recordar lo que Dios ha hecho, primeramente cuando decimos con Israel, que es la iglesia en el Antiguo Testamento, lo que ha hecho con los primeros discípulos, que es Israel, que es la iglesia en el Nuevo Testamento, y con nosotros, con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos mala memoria porque tenemos un problema de expectativas. Tenemos expectativas que no se cumplen muchas veces y nos vamos frustrando. Tenemos expectativas con nuestros hijos. Y de a poco los hijos no son nietos de Dios, no. Los hijos son hijos de Dios también, son nuestros hermanos en un momento. Y uno dice, se lo llevaron los extraterrestres y me trajeron a otra persona. Cuando pasan la edad de los 15, 16, 18, los hijos, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que esas expectativas empiezan a frustrarse, porque aparte de que tenemos expectativas, somos un poco, una palabra suave para un término duro, somos un poco entrometidos con nuestros hijos, con los matrimonios, como que uno dice, no, pero mejor hacerlo así. No, es que yo tengo experiencia, ¿no? Por algo te lo digo. Y empiezan los conflictos, y empiezan las tristezas. Tenemos expectativas en el trabajo. No, si yo estoy trabajando más que todo. Cada cual, cuando se hace una encuesta en los trabajos, se declaran que son los que más trabajan. Todos, o sea, todos son los que más trabajan. Como que es que en esta unidad hacemos esto. No, esta unidad la lleva dentro de la empresa. Y empezamos a frustrarnos al entender que nuestros sueldos pueden estar más bajos que otras unidades u otros colegas, porque tenemos expectativas. Pero expectativas con respecto al diario vivir, no con respecto a lo que dice la Escritura. Cuando Jesús le dijeron que lo quería seguir, él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, le bajó la expectativa al que había escuchado que había llegado el rey de Israel, el Mesías, le bajó la expectativa al suelo. O sea, si no tiene dónde recostar su cabeza, yo estoy pensando en que él va a instalar ahora el reino. Expectativas
que no deben ser. La palabra aleluya que sale al principio, ayal significa alabar o adorar. Y la segunda parte, luya, le da una connotación a Yahvé, que quiere decir aleluya, alabado sea el Señor, alabad a Yahvé. El salmista pone como primera cosa, alabado sea el Señor. Dice algo teórico y que puede quedar muy bonito, como nosotros muchas veces, que en la teoría decimos, oh no, si hay que empezar a leer el Evangelio tanto. Y el afán y la ansiedad nos llevan al próximo domingo. O a veces decimos, vamos a hacer tal cosa, y no, los afanes y la ansiedad, el trabajo, el tiempo, los hijos, etcétera, nos llevan a hacer otras cosas. Pero el autor dice, en teoría, pensando, alabado sea el Señor. Y toma una decisión. Y dice en el versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón, no a medias, no cuando tenga tiempo, no cuando una dendrita llega a una endorfina y produce una dendrita asesinada, y tengo una endorfina y me siento como que quiero alabar al Señor. No, sino que no cuando yo sienta o quiera, sino que en todo tiempo hay que alabar a Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, con todo el cuerpo, alma, voluntad, actitud, esfuerzo. Y dice, en la compañía y congregación de los rectos. Cuando habla de compañía, se habla de un grupo más pequeño, más familiar. Ahora no voy a poner aquí palabras de pensando en el culto familiar, sino que como comunidad más pequeña, más familiar, menos personal. Y congregación de los justos, ¿ya? De los llamados. Dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Buscadas. Aquí también habla de la soberanía de Dios, pero también de la responsabilidad humana. O sea, no es que grandes son las obras de Jehová y apareció. Apareció. No, nosotros buscamos esas obras. No las obras que queremos, sino lo que Dios ha hecho para recordarnos que es un Dios poderoso, que es un Dios soberano de todas las cosas, que no es un cliché, que no es, que cuando tengo problemas no digo, Señor, sácame de esta, por favor, y ahora sí que me pongo las pilas. No. Implica que debemos buscar las obras de Dios que están en la revelación general, cuando vamos al campo, al mar, etc., y en la revelación especial que es su Escritura. Ahí encontramos las obras de Dios, cada uno de nosotros. Dios es Dios y lo alabamos por lo que es. También lo que ha hecho es digno de alabar. Su creación también es digna de ser alabada. De las montañas, del tiempo, de todo lo que vivimos en el día a día. Hasta las pequeñas cosas que Dios ha hecho son grandes. Hasta las pequeñas cosas. Cuando uno empieza a mirar estos pajaritos que empiezan a hacer de ramitas larguitas, empiezan a hacer un nido, y yo, Señor, ya voy a ponerme a hacer un estudio de carpintería para no quedar menos que este pajarito, digo yo. Porque una vez no sabe clavar ni un clavo. No lo digo por ustedes, por supuesto, sino que uno sí no tiene esa habilidad, y un pajarito construye y lo hace contra el agua y toma una rama y la amarra acá y toma otra rama para cuidar el nido. Y digo, Señor. Dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Cuando habla de gloria y hermosura es esplendor y majestad. En el cántico de Moisés, al final de sus días, en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto.
Cántico de Moisés, un párrafo del Cántico de Moisés. Él estaba maravillado de todo lo que había pasado, de todo ese caminar, de salir de Egipto contra toda probabilidad, de mantenerse en el desierto contra toda probabilidad, de que fueran escritas las tablas de la ley contra toda probabilidad. Cuando dice permanece para siempre, no hay necesidad de buscar sinónimos, porque permanece para siempre. Dice el versículo 4, ha hecho memorable sus maravillas, clemente y misericordioso Jehová. Ha hecho memorables para ser recordadas, memorables para la memoria de cada uno de nosotros. Clemente y Él es compasivo. Y esto involucra más que la memoria, tiene que ver con la devoción y la obediencia. Esta frase la saqué de Sproul. Esto involucra más que la memoria, tiene que ver con la devoción y la obediencia que debemos tener. Dice el 5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Como dice, Él no es hombre para mentir. Nosotros somos los infieles. Cuando decimos Dios está lejos, no, si Dios no está lejos. Dios está ahí, uno está lejos, en sus pensamientos, en sus divagaciones. Cuando ha dado alimento, como a Israel en el desierto, o cuando Jesús alimentó a la gente, o cuántas veces nosotros hemos recibido la provisión de Dios a través de un acto milagroso, que llega un hermano con algo, con una ofrenda, cuando llega alimento, cuando estamos en necesidad, cuando llega un dato de un trabajo. Dios mueve los corazones. Nosotros debemos actuar y actuar bien. Dice el 6, el poder de sus obras manifiesta a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Vemos que Dios le dio la tierra prometida después de esos 40 años al pueblo de Israel. Las obras de sus manos son verdad y juicio, son verdad y justas, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. El versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo. Todos los comentaristas hablan de Jesucristo en este momento. Redención. La redención se personificó en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió a cada uno de nosotros. Nosotros podríamos haber tenido inquietudes probablemente, nosotros podríamos haber tenido problemas probablemente, o podríamos haber tenido dudas. Y Dios corrió el velo de nuestros ojos para ver lo que realmente decía la Escritura. Para entender que Jesucristo, nuestro Salvador, murió por los pecados de cada uno de nosotros. Que la salvación es gratuita para nosotros, pero se pagó un costo. Dios mismo caminó entre nosotros. Se pagó un costo. Se nos pide la santificación. Eso es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque tenemos, como dice, dos caminos. El ser religioso o el ser verdaderos discípulos de Cristo. Para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Cuando hablan del temor, de lo temible que es Dios, no es un tema de que nuestra mente vaya como que ver a un Dios malo, pero tampoco nos vamos al otro extremo de creer que es un ancianito de largas barbas, como dice una canción, que está en el cielo, ¿no? A Dios se le reverencia con temor y temblor, porque es Dios. Él es Dios. Cada uno de nosotros tiene que conocer a Dios. Dice el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando hablábamos de temor es doblegar nuestra voluntad. Dice, buen entendimiento tienen
todos los que practican sus mandamientos. Practicar. La práctica hace el maestro. Practicar sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, o sea, su alabanza, su gloria permanece para siempre. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando hablamos muchas veces de nuestra mente, de entender, cuando uno dice, ¿me entienden? Las personas dicen en un auditorio cualquiera, en una clase, sí entendemos. ¿Cómo? Si podemos entender. Entonces uno dice, ¿me explico? Y ahí empieza nuestra duda interna. Si al explicarme yo con lo que dice la palabra de Dios, cuando dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, nos está dando a entender que no somos necios. Porque cuando empezamos a leer la Escritura y vamos viendo el camino de los necios, las malas decisiones de los necios, y decimos, parece que no entendí muy bien, porque no he practicado sus mandamientos. Y frente a esta situación, ¿qué es lo mejor que debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para si me cambio de trabajo, si no me cambio de trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios si esa niña que me gusta o ese niño que me gusta es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios que a mis hijos les haga un culto todos los días? Y cuando hablamos de un culto familiar no implica hacer un culto general. Muchas veces los niños, uno sentándose en la cama y leyéndole una historia bíblica, que aunque no creamos, ellos empiezan a tener una semilla en su corazón. Pero uno muchas veces, algunos son tan eléctricos los niños que lo único que uno quiere es meterse en la cama y decir, duérmete mi niño, duérmete, para que se duerma más rápido, porque uno tiene que hacer cosas también. Pero debemos esforzarnos, debemos buscar, debemos entender que la palabra de Dios es nuestra guía. Pueden haber muchos movimientos culturales hoy en día. De hecho, cuando se hablaba de la modernidad en el siglo XV, yo dije, estamos en la modernidad. Pero del siglo XV y XVI, estamos con la modernidad. Habiendo otra época y todo el asunto, y dije, qué extraño. Un poco para saber la posmodernidad. 1700, tan poco tiempo, posmoderno estamos. Bueno, los especialistas, sociólogos dicen que después de la Segunda Guerra Mundial empezó la posmodernidad, la modernidad líquida. La modernidad, la posmodernidad, el estilo de vida del consumo, el estilo de vida del hedonismo. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho. Y creemos que el Evangelio es, ven, el Señor te va a dar felicidad y te va a quitar todos los problemas. Digo yo, ¿cómo decir tanta mentira? No te va a dar, vas a tener más problemas porque vas a empezar a cuestionar más cosas. Pero en la medida en que empiezas a conocer a Dios, empiezas a saber que ahí está la respuesta. Porque entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. No para volvernos religiosos, sino que para practicar. Practicar. Dios habló en forma audible, Dios habló por medio de los profetas, por medio de la Escritura, y después Dios se encarnó, se hizo hombre. Los discípulos le decían, Señor, con que nos muestres al Padre, estamos. Como que ahí eso era lo más. Dice, tanto tiempo he estado entre ustedes, el que me conoce a mí ha conocido al Padre. Parafraseando, después ustedes lo buscan en la Biblia, por favor. En la vida de Jesucristo, en los Evangelios y todo el Nuevo Testamento nos lleva a vivir una vida sabia conforme al modelo de Cristo. Cristo no nos dejó una vara así como poco menos que inalcanzable. Cuando alguien fue a preguntarle, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para
para cumplir con Dios los 2 mandamientos, lo que ya sabía Él. Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo sabemos, pero tenemos tantos sistemas de defensa internos en nuestra mente que nos vamos justificando. Y eso nos da un poco de paz, ¿verdad? Los sistemas de defensa nos dan paz, pero nos enfrentamos al problema, nos dan un tiempo de tranquilidad, pero debemos enfrentar, de pagar el costo de tener una vida disciplinada. Pero cuando hablamos de pagar el costo en una sociedad hedonista, ¿cómo voy a pagar el costo? No, porque los demás paguen el costo. No, si Dios me ama así a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. No, si Dios conoce mi corazón. Y hay tanta irrespetuosidad de repente. No, si el flaco sabe. Y digo, ¿de quién me están diciendo? Dan ganas de darle un combo santo, pero no se puede. ¿Ya? Entonces, es importante conocer y aplicar. Porque si no aplicamos, dice, va a ser como el hombre necio que construyó sobre la arena. Y va a venir el primer problema, no, que estoy mal. Sí, bueno, está bien, estamos mal, si todos estamos mal, ya sigamos conversando. No, que hice tal cosa. Pero la Escritura no nos llama a hacer eso. Cuando hablamos de sabiduría, nos enfocamos en Job 28:28, nos enfocamos en Proverbios 1:7. De hecho, el libro de Proverbios del capítulo 1 al 9 habla de la sabiduría. Y es más, dice que estaba antes de la creación. Antes que estaba ya la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. Leer Proverbios, leer los libros sapiensales. Y no es el conocimiento, por favor. Es para un poco bajarnos un poco del tema académico. ¿Que es importante? Sí, por favor, porque aquí hay algunos profesores y buenos profesores que no quiero que me miren feo. Estudiar es bueno, pero el conocimiento no es que uno es más sabio. Hay gente que tiene doctorados, muy inteligentes, y son necios. Necios. Y uno empieza a leer las biografías de cuántos errores se cometieron en la historia. También Génesis 20:11, Eclesiastés 12:13. Me recordaba cuando dice que añade ciencia, añade dolor. Porque el conocimiento nos hace ser, entre más estudiamos, más ignorantes nos encontramos. Porque es tan vasto el mundo del conocimiento que es mucho. Por eso debemos enfocarnos en lo que es importante, que es la Escritura. La Escritura nos da la respuesta a todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente para ir a la iglesia, no, que nos da para el tema de los hijos, la familia, la economía, etcétera, etcétera. Para concluir, recordar siempre lo que Dios hizo con Israel y con nosotros. Como dije anteriormente, con la iglesia del Antiguo Testamento, que es Israel, y con Israel del Nuevo Testamento, que es su iglesia. Siempre recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Uno iba para allá y llegó un momento en que empezó a caminar para el otro lado y muchos de los que estaban alrededor nuestro dijeron, te volviste loco, te lavaron el cerebro. Que es una buena noticia que le laven el cerebro a uno, porque uno lo tenía con tantas tonteras en la cabeza. Y empezamos a enfocarnos en lo que es correcto, en lo que es la palabra de Dios. No es más sabio el que tiene más conocimiento. No es el mucho conocimiento teórico, es la práctica. Saber vivir. Cómo edificamos nuestras vidas y las del entorno. Hay gente muy sabia sin estudios. Y uno lo ve en el campo muchas veces. Uno lo ve con personas que han vivido situaciones extremas y son sabias. La sabiduría nos invita a tener una vida prudente, recta, disciplinada, con justicia y equidad.
se acuñó un término en Grecia, en el siglo V a.C., las personas que amaban la filosofía. Se les llamó filósofos. Y en ese andar se acuñó la palabra filosofía, que tiene que ver filos, amistad, sofía, sabiduría. Se acuñó el término amigo de la sabiduría. La filosofía tiene que ver con un término, el libro Esbozo de la filosofía, editorial universitaria, Umberto Giannini, editorial, el año 91, decía el libro: la sabiduría tiene que ver con las personas, decían los griegos, que están conectados con los dioses. Sabio es una persona que sabe los designios de Dios. Y se habla de Salomón, en ese mismo libro de enseñanza media de filosofía. Y decía ese libro, y en el antiguo, el personaje más famoso de la sabiduría es Salomón. No todo el conocimiento que tenía, porque él decía que el que añadía ciencia añadía dolor, sino que la sabiduría nos enseña a caminar. Es como decir hoy en día, ¿y cuál es tu filosofía de vida? ¿Con qué sabiduría caminas? ¿Con la sabiduría de la cultura? ¿Con los conocimientos de tal o cual personaje prominente de la poesía o de la cultura de los tiempos actuales? Que cada uno de nosotros tome una decisión frente a lo que dice la Escritura. Esta Escritura, este himno acróstico sapiencial, este salmo nos lleva a la adoración. Describe las obras y atributos de Dios para con nosotros y nos invita a su alabanza y a la obediencia, la cual debe ser renovada día a día. Día a día. Aquí no estamos haciendo una carrera de vivir la vida, como les decía, es una línea recta donde tenemos. No es una vida de escalones, que de repente llegamos acá y cometemos un error y hay como, me parece, vi un tema en neurociencias que decía que caía a un y después volvía al último puesto. No, nosotros no estamos haciendo esa carrera. Dios nos salvó ya. Debemos santificarnos en obedecer la palabra de Dios y vivir sabiamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios sabio, un Dios que está preocupado de nuestras necesidades. Padre, tú ves aquí que somos muchos papás y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Cada uno de los que es aquí papá quiere lo mejor para sus hijos. Es por eso que también entendemos que tú, como nuestro Padre celestial, nuestro Padre divino, tú estás preocupado de nosotros y nos llamas cada día al arrepentimiento, nos llamas cada día a hacer tu perfecta voluntad. Padre, perdona nuestra dureza de corazón, perdona que hacemos lo que queremos, perdona que somos tan livianos en tus cosas. Perdónanos, Señor. Haznos vivir sabiamente, que podamos ser modelo para nuestros hijos, que podamos ser modelos para los hermanos, no por nuestras fuerzas, porque entendemos que todos somos fomes, pero tú eres maravilloso y tu Santo Espíritu pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones. Queremos doblegar nuestra voluntad. Doblegamos nuestra voluntad porque queremos buscar, queremos practicar lo que tú nos mandas a hacer para vivir una vida plena, santa y agradable a ti. Gracias, Señor, porque tu invitación la tomamos hoy para seguir avanzando, adorándote y siendo felices
con lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.